Welcome everybody. Welcome to the English class session 7. Muy bien, el día de hoy vamos a hablar acerca de los verbos. Ya hemos iniciado la semana pasada, pero ahora vamos a continuar nuevamente a hablar de verbos, tanto en presente y ahora con el nuevo tema que va a ser en pasado. Recordamos que los verbos describen las acciones o las actividades. Por ejemplo, si vemos esta imagen, es un niño que está escuchando, sería pues he listens to his mother. ¿De acuerdo? Entonces mi acción vendría a ser, o mi actividad vendría a ser listen. Eso vendría a ser mi verbo. Luego, they listen to music. Esta oración está en mi presente. Ahora queremos cambiarlo al pasado. Sería en todo caso, they listen to music. Ok, repito. They listen to music. Ellos escucharon música en el tiempo pasado. Ahora aquí, esta oración está en presente. He listens to his mother. Él escuchó a su mamá. Él escucha a su mamá. Y en pasado sería he listened to his mother. Entonces nos podemos dar cuenta que este verbo está en pasado. Y termina en ed. Podemos decir que nuestro verbo está en pasado y es un verbo regular. Existen dos tipos de verbos, regulares y verbos irregulares en el tiempo pasado. Una de las características para darnos cuenta si es un verbo regular o un verbo irregular es que el verbo regular termina en ed al final, en la gran mayoría de verbos, ed al final. Por ejemplo, brush, brush, this is, watch, watches. Entonces todos mis verbos regulares terminan en ed. I brushed my teeth this morning. Me lavé los dientes, me había lavado los dientes esta mañana. She visited her family last vacation. Ella visitó a su familia en las vacaciones pasadas. We watched TV yesterday. Nosotros vimos televisión ayer. Cuando usamos los verbos que terminan en y que terminan en ie, por ejemplo, like o lie, gustar o mentir, simplemente se le agrega la D. Por ejemplo, I like to go to movies. Me gusta ir a ver el cine. I like the movies. We watched it yesterday. Me gustan las películas. Nosotros fuimos ayer a ver ayer, en pasado. Entonces, como termina en E, simplemente le agrego la D. Otro ejemplo, they lie every day. Ellos mienten todos los días. En pasado sería they lied to the teacher last class. Ellos mintieron a la profesora en la clase pasada.
Light es un verbo que termina con E, entonces solamente le agregamos la D. Luego, si el verbo tiene una sola sílaba y termina en una vocal y luego viene una consonante, ¿qué pasa en esos casos? Repites la consonante y le agregas ed al final del verbo. Por ejemplo, stop, que es el verbo en presente, en pasado sería stop. Repetimos la P y le agregamos ed al final del verbo. ¿Por qué repetimos la consonante? Porque estaba detrás de una vocal. Otro ejemplo. I hug my parents when I sight them. Abracé a mis padres cuando los vi. Hug, una vocal, luego una consonante. Se repite la consonante y se le agrega ed porque es un verbo regular. Entonces sería mi oración, I hugged my parents last week. Yo abracé a mis padres la semana pasada. Luego, si mi verbo tiene una consonante y luego una Y, ¿qué pasa en esos casos? La Y se vuelve en latina y sigo con la regla. Ed al final del verbo porque es un verbo regular. Por ejemplo, en mi oración en presente, I'm studying English at the Colombo. Y en pasado sería I'm studying English when I was in high school. Yo había estudiado inglés cuando estaba en la secundaria. Study, como terminó en Y, se convirtió en I al poner mi verbo en pasado. Study. Muy bien. Esta es la lista de los verbos irregulares. Los verbos irregulares no siguen una regla específica. Esas son palabras ya determinadas. El consejo que les puedo dar es de que memoricen todos los verbos irregulares. En la página ya hemos colgado la lista de verbos, que son 100 verbos tanto regulares como irregulares. Y de esa lista de los 100, pues lo ideal sería memorizar los verbos más comunes, como por ejemplo planchar, jugar, lavar, cocinar, etc. Todos los verbos irregulares, si se pueden dar cuenta, tienen ya una palabra establecida, no cumple una regla, simplemente memorizar. Por ejemplo, buy, bought, came, come, do, did, drink, drunk, eat, ate, find, found, get, got, go, went, give, gave, have, had, meet, meet. Y ese es el verbo to be. Is, your, was, were. Sing, saw, say, said, tell, told. Wake up, woke up. Take, took, read, read. Muy bien, ahora vamos a hablar del pasado simple. El pasado simple es la acción que ya sucedió y no volverá. Así como en el presente había el famoso verbo to be, que vendría a ser ser o estar, en el pasado también lo vamos a tener, que sería fue y estuvo. Ese sería el verbo to be en el pasado. Cuando hacemos oraciones afirmativas y negativas, en el caso del verbo to be, el verbo to be en el pasado vendría a ser el was y el were. El was vamos a usar para los pronombres yo, él, ella y es. Este es mi lado positivo. I was at school yesterday. Estuve en la escuela ayer. O I wasn't at school yesterday. Yo no estuve en la escuela ayer. ¿Sí? Entonces, was es para el lado positivo
y wasn't es para el lado negativo. De igual manera con el were. El were vamos a utilizarlo para los pronombres we, you y they. Por ejemplo, we were at the beach last week. Nosotros estuvimos en la playa la semana pasada. O we weren't at the beach last week. Nosotros no estuvimos en la playa la semana pasada. Este were es mi lado positivo y weren't es mi lado negativo. ¿Cómo es en el caso cuando hacemos preguntas? Recuerden que estas preguntas son preguntas cerradas. Las preguntas cerradas, como lo decimos anteriormente, son las preguntas que se puede contestar con sí o con no. Cuando hacemos preguntas, el verbo to be pasa adelante. Luego viene el pronombre o el sujeto y luego ya mi complemento. Por ejemplo, was he hungry? Él tuvo hambre. Was she hungry? Ella tuvo hambre. Mis respuestas podrían ser yes, she was hungry. Si ella tuvo hambre. O simplemente yes, she was. Sí. Como decir si ella o ella lo tiene. En el caso de were, vamos a usar para los pronombres we, you y they. Entonces mi pregunta sería, were we at that theater last weekend? ¿Estuvimos en el teatro la semana pasada? Yes, we were. Sí, lo estuvimos. O no, we weren't. No, no lo estuvimos. No estuvimos. Luego, para mis oraciones afirmativas, como habíamos indicado al inicio, tenemos dos tipos de verbos, verbos regulares y verbos irregulares. Por ejemplo, I work in the garden yesterday. I worked in the garden yesterday. Yo trabajé en el jardín ayer. She danced at the party last night. Ella bailó en la fiesta la anoche. O you bought a new shoe. Tú compraste unos nuevos zapatos. Bought. Esto es un verbo regular. Es el verbo en pasado de mi verbo buy. Otro ejemplo. We carried the heavy box. Nosotros cargamos la pesada caja. Este es un verbo regular porque termina en ed. Ahora vamos a ver cuando implementamos oraciones negativas. Cuando tenemos oraciones negativas le vamos a mencionar el auxiliar. El auxiliar evidentemente en el pasado. El auxiliar en el pasado vendría a ser el did. Este es de manera positiva y didn't vendría a ser mi manera negativa. Por ejemplo, he didn't play tennis last weekend. Él no había jugado las tenis la semana pasada. She didn't clean the window. Ella no limpió la ventana. O we didn't go to the dentist. No fuimos al dentista. Si observan aquí, el verbo está de manera infinitiva, es decir, de manera normal. ¿Por qué? Porque según mi regla, dice que todo verbo que está al costado de mi auxiliar, ya sea en oraciones negativas o en preguntas, siempre mi verbo va a ir en forma infinitiva, a pesar que mi oración esté en pasado. El que manda es el auxiliar. El auxiliar es el que determina en qué tiempo estoy. En este caso, el didn't tendría que ser mi tiempo en pasado.
¿Cómo es en el caso de preguntas? Para poder estructurar una pregunta, pongo el auxiliar adelante. Luego viene el sujeto o el pronombre. Luego viene mi verbo y recién mi complemento. Por ejemplo, did she find your umbrella? Ella encontró tu paraguas. Yes, I found my umbrella. Sí, yo encontré mi paraguas. Si se dan cuenta, este es una oración positiva. ¿Y qué pasa con el verbo? Se pasa a pasado. Sin embargo, cuando mi oración es negativa, ¿qué pasa con el verbo? Se mantiene por el did y se agrega al didn't. No, I didn't find my umbrella. No, no encontré mi paraguas. Seguimos. ¿Cómo nos damos cuenta de que estamos hablando en el pasado? Por estas expresiones de tiempo. Cuando veamos en nuestra oración al finalizar con yesterday, last week, last year, in 2019 o 5 years ago, ya estamos hablando de que mi oración está en pasado. Por ejemplo, I went to the market yesterday. Yo fui al supermercado el día de ayer. Ese ayer ya me deja entender de que estamos hablando pasado. I understand. I was here last year. Ahora entiendo. Estuvimos aquí el año pasado. We have the first meeting in 2019. Tuvimos nuestra primera reunión en el año 2019. I was studying university 5 years ago. Estuve estudiando en la universidad hace 5 años.